Bien, hermanos, esta noche que el Señor nos da de vigilar en oración, queremos escrutar las Escrituras, dice el Señor, a los entendidos de las leyes, de la palabra de Dios, dice: escrutad las Escrituras, ellas les hablarán de mí, ellas les hablarán de mí. Bien, hermanos, vamos a pasar pues un tiempo entrando con la ayuda de Dios mismo en la palabra de Dios. Como tema ya hemos visto, los profetas anuncian el Mesías. Bien, antes de entrar propiamente en el momento de la escritura, nos vamos, después de la predicación, nos vamos a dividir en grupos, con cada servidor va a tener una hoja, una pregunta y un texto bíblico para que ustedes puedan tener unos minutos de escuchar ese texto bíblico y comentarlo entre ustedes. Lo comentarán entre ustedes, después regresarán a sus lugares para continuar con la vigilia, con los cantos, con el programa. Hermanos, sobre entrar en la palabra de Dios, nosotros no podemos entrar si primero nosotros no nos quitamos de nosotros mismos nuestras ideas, nuestras imágenes o aquello que nosotros creemos ya saber. Porque hay textos bíblicos que podríamos escuchar todos los días, pero sin la gracia de Dios, podemos quedarnos siempre como un pato. ¿Sabe cómo son los patos? Tienen un aceite en las plumas y resbala esa palabra. Los patos que vemos aquí en Boston, muy lindos. Bueno, cuando vuelvas a ver un cisne, un pato caminando por la calle, recuérdate que así podemos ser si nosotros de verdad creemos ya conocer la palabra de Dios, que la meditamos, las escuchamos, las sabemos a memoria, pero no dejamos que entre en nosotros, en nuestro corazón. Bien, hermanos, yo les propongo, vamos a partir de un texto bíblico, una profecía. Esa profecía la iglesia la proclama la noche santa de Navidad. Pienso que muchos de ustedes tal vez no pueden participar a la misa de las 6 de la tarde, de Navidad o de medianoche tal vez. Hay algunos que tal vez pueden participar el propio día de Navidad, el 25. Las lecturas del 24 y del 25, que son siempre lecturas del misterio de la Encarnación, esas lecturas son diferentes, no se repiten. No se repiten ni la primera, la segunda, ni el Evangelio del 24 en la noche, y mucho con las del 25. Entonces yo les propongo esta primera lectura del 24 de la vigilia porque es un texto profético, es del profeta Isaías. Esa noche, hermanos, sea por muchas situaciones, tal vez no podemos entrar directamente en los varios momentos, pasajes de las Escrituras. Entramos tal vez en el esplendor ya de la luz de Jesús entre nosotros, Jesús, Hijo de Dios, hecho carne, pero tal vez se nos pasa y no escuchamos la Escritura. Entonces vamos a escuchar esta Escritura para partir de aquí. El Señor envía un profeta que anuncia a su pueblo, un profeta, envía varios durante 5 siglos. Algunos teólogos dicen que cerca de 5 siglos, pero en la categoría de profetas entran muchas personas, no solo los que conocemos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías y muchos más, ¿verdad? Esos los tenemos, pero hay otros que la Escritura, los hebreos retienen profetas,
abro una pequeña paréntesis, por ejemplo, gran profeta de Israel fueron Elías y Eliseo. Pero en la Biblia no vamos a encontrar del libro del profeta Elías, del libro del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque recordando que los profetas nunca escribieron nada, fueron sus discípulos o el mismo pueblo de Israel que recordaron las palabras, las profecías, los hechos, los acontecimientos y lo escribieron. Ok, entonces hay profetas de los cuales nosotros no tenemos un libro, como Isaías, del libro del profeta Isaías, y sabemos que no fue él a escribirlo, sino toda una escuela, incluso 3 escuelas diferentes. Bueno, pues que quiero recordar antes de proclamar esta profecía, tenemos el gran profeta Elías, Eliseo, aún más de Jeremías y de Ezequías y de Ezequiel. Si nosotros nos recordamos en la transfiguración, Jesús aparece, no resucitado, antes de morir. ¿Y quién está a su izquierda y a su derecha? 2 grandes personajes del Antiguo Testamento, y son Moisés y Elías. Gracias. Moisés era considerado un grande profeta. No existe, no tenemos en la Biblia del libro del profeta Moisés. No existe. No lo tenemos. Del libro del profeta Moisés, no está. Pero el pueblo de Israel, como nosotros cristianos también, retenemos que Moisés fue un gran profeta, porque hablaba en el nombre del Señor. En el nombre del Señor hablaba, predicaba, anunciaba las palabras del Señor para el pueblo. Moisés, Elías, Eliseos, la profetisa Ana. Hay muchos en la Biblia de la cual no tenemos, como decía esta indicación, no tenemos un libro intitulado con ellos, pero los tenemos en la Escritura. Ahora yo los invito a ponernos de pie. Vamos a escuchar esta lectura del profeta Isaías. El pueblo que andaba a oscuras vio una grande luz. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, cómo se regocijan repartiendo botín. Porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano, has roto como el día de Madián, porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará eso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, esa profecía se proclama la noche buena, la noche de Navidad. Esa profecía, hermanos, nosotros creemos, cada vez que se proclama la palabra, se realiza. Es el mismo Señor que está hablando, actuando. No estamos contando lo que pasó hace 2000, 3000 años atrás o lo que pasó ayer. No,
sino que cada vez que proclamamos la escritura es como un esqueleto, no tiene nervios, no tiene carne, pero cuando estamos en asamblea, cuando estamos en comunidad y esta palabra viene proclamada, esos huesos tienen una carne. La carne es la palabra de Dios, es todo un cuerpo, como cuerpo y espíritu juntos. Entonces, una comunidad con la palabra de Dios, una comunidad que cree, que escucha y cree a la palabra. Entonces es en ese momento que la palabra toma vida. Toma vida. Si se recuerdan, hay una profecía que dice, hijo de hombre, habla a estos huesos secos. Casa de Israel, son ustedes huesos secos. Profetiza a ellos. Y el profeta profetiza sobre estos huesos secos que son la casa de Israel, y van para que tengan nervios, carne y cuerpo. Una profecía que está a decir, a causa del pecado el pueblo ha perdido la vida, pero gracias a la proclamación de la palabra de Dios, el pueblo una vez más, cada uno, el pueblo de Dios, tiene de nuevo la vida. Esta profecía, hermanos, volviendo a Isaías capítulo 9, tenemos el primer versículo. El pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz. Ahora, hermanos, quiero recordar que toda la escritura está unida, es un solo espíritu. Tenemos un solo espíritu. Tenemos en toda la Biblia, que es en toda la palabra de Dios, un mismo espíritu, un mismo mensaje, que es el anuncio del Mesías. El anuncio del Mesías. Si nosotros quitamos a la escritura esas promesas que Dios enviará un Salvador, ¿qué nos queda en la Biblia? ¿Qué nos queda? Nos queda una primera cosa, leyes, las leyes de Moisés. No matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no mentirás. Nos queda la palabra de Dios. Si nosotros quitamos de la palabra de Dios las profecías, nos quedan leyes. Atención, eso es muy importante, porque los fariseos, ya les quiero dar una señita. Los fariseos se quedaron en la ley, no creyeron en las profecías o no aceptaron las profecías. Entonces, si nosotros quitamos algo de la palabra de Dios, nos queda o leyes o un cuento del pasado o algo que no tiene sentido, absolutamente. Digo eso, hermanos, porque este primer versículo nos une al primer libro de la Biblia y al último libro de la Biblia. Podemos leer siempre la palabra de Dios recordando que está unida, no separada, del Antiguo y del Testamento. Pues eso, hermanos, a mí de verdad me gusta repetirlo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que escogen el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo rechazan, no lo escrutan, no lo creen, no lo rezan, no lo interpretan según el magisterio de la iglesia. Se quedan con lo que dice San Pablo nada más. Hay muchos predicadores que se quedan con San Pablo, pero después no tenemos los profetas, no tenemos el Antiguo Testamento. Dice el versículo 1, el pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz. En la Génesis, los primeros capítulos, tenemos este encuentro entre las tinieblas y la luz, creación de Dios, pero
¿qué tenemos? Tenemos una palabra, es Dios mismo que habla y separa las tinieblas de la luz. Dios es luz y podemos encontrar en todos los libros ese gran referimiento. Dios es luz, no es tiniebla. Recordando el Evangelio de San Juan, Dios es luz y aquellos que lo aceptan les ha dado poder para ser hijos de Dios. Bien, y así en toda la Biblia encontramos este versículo continuamente que nos dice: nosotros vivíamos o vivimos en las tinieblas, pero a nosotros que vivíamos y andábamos y caminábamos en las tinieblas, este mismo pueblo vio una luz, vio al pasado, pero también ve, porque es continua, ve una grande luz, vio una gran luz. Sobre aquellos que vivían en sombras, brilló una luz. Ese era el primer versículo. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo, rezando con las profecías, nosotros recordemos, hermanos, les invito a recordar eso, que la palabra de Dios es luz. O sea, viene a dar un significado, viene a dar una respuesta a la situación del presente, del pasado y del futuro, de todo el tiempo. Ahora, nosotros también revivimos las etapas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado, conoció la gran luz en el desierto. En la noche había una columna de luz, había una gran columna que les acompañaba. Bien, nosotros también tenemos una luz, aunque estemos de noche, tenemos esta luz que es la palabra de Dios que nos llega a través de nuestros pastores, de la iglesia, de la comunidad. En la comunidad recibimos y vivimos de esta luz. Atención, porque no es automático, no es automático, no es por el hecho de que tú abras la Biblia ya vas a tener una luz. No, hermanos, no es por el hecho de que tú vengas incluso a la comunidad que tú tengas luz de la palabra. Puede ser que no, puede ser que no. No es por el hecho automático de que tú digas, ven Señor, y el Señor viene. No, hermanos. Muchas veces el Señor no responde a su pueblo a causa de sus pecados, y nosotros lo encontramos en los profetas. Ahora quiero subrayar de los profetas anuncian el Mesías. ¿Cómo lo anuncian? Primero, como una gran luz. En este texto encontramos el profeta vendrá precedido, hay una gran luz, iluminación, que se puede ver la situación, puedes ver el significado, puedes interpretar. Dios te interpreta tu pasado, tus pecados del pasado, tu presente, tu situación ahora. Decía la primera lectura de la semana pasada: Señor, ¿por qué has permitido que nuestro corazón se endurezca? ¿Por qué has permitido que nuestro corazón vaya detrás de los ídolos? En el pasado, en el presente. Ven, Señor, a librarnos. Entonces, esta luz que anuncia el profeta nos lee el pasado, el presente y el futuro. Luz. Segundo punto, dice el versículo: acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia. La alegría en la siega, como se regocijan repartiendo el botín. ¿Qué encontramos? Alegría y presencia. 2 y 3. Una alegría y una presencia. Digo eso, hermanos, porque en muchos textos vamos a encontrar: alégrate, hija de Sión. Si se acuerdan, en este año nosotros meditamos, el año pasado, para la vigilia de Adviento, hablamos sobre esas profecías, sobre la Virgen María. Alégrate, hija de Sión, alégrate, alégrate.
Dirá, estas son las palabras que dirá el ángel a María. No temas, María, alégrate, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Pues aquí también tenemos este paralelo. Así como el ángel anuncia a María, alégrate porque has encontrado gracia delante de los ojos de Dios. Aquí en este versículo que escuchamos, acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría, alegría por tu presencia. Esos versículos están muy buenos, se cumplen en la Virgen María. Alégrate.